Muy bien, pues bueno, como platicábamos hace rato, detrás de cámaras, un tema muy importante que me gustaría abordar con ustedes, perdón, sobre estos dichos de Donald Trump últimamente que están girando y están en boca de todos, están en el WhatsApp de todos, están en las discusiones entre amigos, en la casa, en la comida, con la mamá, con las tías panistas, ¿no? Acerca de que solo existen dos géneros a partir de ahora en Estados Unidos, pero, y no es porque estemos sobrevalorando a Estados Unidos, pero lamentablemente, por un lado, pues hoy en día, aunque algunos otros lugares están compitiendo por ser la superpotencia, pues Estados Unidos la lidera. Y lo que pasa en Estados Unidos le va a pegar al mundo entero, pero sin lugar a dudas. Para platicar del tema, quiero presentar a nuestros invitados nada más. Está con nosotros Mía Michelle Kiala Gómez, así se pronuncia bien tu nombre. Kiala Gómez. Y también está con nosotros el doctor, psicólogo Antonio Trujillo Ramírez, que también es consultor en Capital Humano. Y ahorita vamos a presentarnos y conocer un poquito más. Mía, si se puede, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es? ¿Quién es Mía? Ok, Mía nació en Ciudad de México, creció en Veracruz. Me identifiqué como mujer trans porque la verdad es que yo siempre me sentí súper incómoda vestida de niño y sabía que ese no era como el género con el que había nacido, no me sentía identificada. Entonces, cuando crecí, desafortunadamente me tuve que salir de mi casa a los 14 años para comenzar a vivir la vida como yo quería. Entonces, desde ahí empezó a nacer Mía Michelle. Y bueno, el transcurso de los años fui como que haciendo cambios en mi imagen para poder sentirme completamente como yo quería ser desde que nací. Desgraciadamente no nací como mujer, pero ahora me siento una mujer trans súper feliz y muy contenta. Entonces, esta es mi Michelle. Tengo muchas vivencias bonitas, feas, pero base a eso he aprendido muchísimo. Yo creo que eso nos sirve para ser mejores personas cada día, ¿no? Entonces, sí, así es. Totalmente. Doctor Antonio Trujillo, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué les cuento? Pues mira, nací en la Ciudad de México, pero llegué a vivir aquí a Cancún desde hace un buen rato. Te decía que llegué en 1983 a Cancún, entonces me vivo como cancunense, aunque en algunas oportunidades he estado fuera de la ciudad. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Psicología, Psicología Clínica, y después estudié también en la Facultad de Filosofía, en la misma Universidad Autónoma, estudié temas de sexualidad humana. Y desde ahí empecé a trabajar temas de salud sexual, derechos sexuales, y me empezaron a interesar, a fascinar a estos temas, y obviamente pues me empecé a involucrar con el activismo, con organizaciones civiles, y trabajo además también con instituciones públicas, con instituciones privadas para cuestiones de capacitación y también para que aprendan a manejar estos temas y cosas relacionadas con género, con acoso y hostigamiento sexual, no sé, muchos temas relacionados con esto. Entonces, pues obviamente Trump, ahora que está lanzando sus ataques contra todos lados, aunque sean sin fundamentos, pero está lanzando ataques, entonces pues sí hay que ver cómo nos organizamos para dar respuesta a esta situación. Exactamente. Qué complejo el tema que vamos a platicar ahorita. A partir de ahorita no hay un guión que seguir. Lo que ustedes quieran contestar de lo que vamos platicando, ahora sí que vamos a darle vuelo, porque qué difícil sería tal vez pensar que vamos a salir de una plática con un resultado, ¿no? O con una decisión definitiva del tema, y eso nunca va a pasar. Sin embargo, están ese tipo de personas en el mundo hoy tomando el poder, ¿no? El poder absoluto y de pronto lanzando algún tipo de narrativas, ¿no? Como lo que platicábamos al inicio, en la toma de posesión como presidente de Estados Unidos. Donald Trump dice, entre otras cosas, a partir de ahora solo van a existir dos géneros. Y esto puede ser muy ambiguo, ¿no? O sea, por un lado, tal vez biológicamente, pues tiene razón. O sea, tal vez, ahorita me explican, tal vez, ¿no? Tal vez pudiéramos entender que se está refiriendo a algo tan básico como, pues, tener un pene y tener una vagina. Y se acabó el tema, ¿no? Pero excluye toda una historia de la humanidad, de ciencia, de vivencias, ¿no? Y creo que causa mucho daño en el mundo. Sí, ¿sabes algo? Este personaje, la verdad es que
fíjate, a pesar del poder que tiene y todo, todavía le falta muchísimo ser un poco más humano, ¿no? El entender un poquito más las vivencias o las carencias del ser humano. Por ejemplo, si en algún momento hubiera como una varita mágica para pedir un deseo y decir, ¿sabes qué? Quiero esto, me encantaría que se convirtiera como una mujer trans por un día y entendiera la problemática que realmente tenemos nosotras. Porque no es nada más de decir, oye, yo me voy a levantar, me voy a vestir de mujer y hoy me voy a sentir mujer y soy... Hoy me siento mujer y No, o sea, es que es un proceso mental, un proceso muy personal, espiritual, donde a veces la familia no te acepta. Por ejemplo, en mi caso, eso ya es algo del pasado, pero lo menciono porque es muy importante y lo digo para que los padres también entiendan un poco. A veces los padres nos rechazan un poco y ¿qué hacemos? Nos sentimos vulnerables y tenemos, o sea, si eres alguien que realmente quieres vivir tu vida como tú quieres, como en el caso que a mí me pasó, sí fue muy difícil el hecho de sentir que mis padres me dieron la espalda para estudiar, para ser alguien. Entonces yo tenía que buscarme la vida. Entonces dije, no, pues yo te voy a salir, yo me voy de mi casa y voy a ver cómo le hago. Entonces es un proceso súper triste y muy difícil el hecho de que no tengamos opciones de un buen empleo, un empleo formal. Desgraciadamente las mujeres trans caemos en la prostitución porque es la primera manera de o comes o tienes donde vivir o vives en la calle, porque me pasó en algún momento. Entonces, ojalá ya entendieran un poco esa problemática porque sí es un poco difícil, porque así como yo, muchas, por no decir la mayoría, porque algunas tuvieron la suerte que los padres les apoyaran a ellas o a ellos, hablando de mujeres y hombres trans. Entonces, quienes no tuvimos esa suerte, sí es un poco difícil y bueno, no un poco difícil, es muy difícil y muy complicado. Entonces, si alguien se pone en nuestros zapatos, aunque sea un día, les va a cambiar la perspectiva tantito y van a decir, oye, no, entonces vamos a ver qué necesitan, o en qué podemos ayudar, o en qué podemos luchar con ellas o con ellos, porque no, es que somos como de esa... ¿Cómo se dice de esa cadenita? Somos las últimas, o sea, en realidad, entonces, este personaje, si tuviera un poco más de humanidad, un poco más de corazón y entendiera un poco más a las personas y las problemáticas que existen en su propio país, no estaría como haciendo ese tipo ¿cómo te diré? ¿Cómo puedo decir esto? Como excluyéndonos, como vetándonos de algo que... discriminando. Ajá, discriminando por algo que a nosotros están... Bueno, yo siempre he dicho que en México es un país libre y soberano y aquí podemos ser libres y hacer lo que sea, y yo creo que en cualquier país, ¿no? Desgraciadamente las leyes de algunos países sí bloquean el hecho de que la gente de la comunidad LGBT o la gente trans o algo no pueda. Podría poner ejemplos de países, pero no recuerdo en este momento, pero hasta la cárcel puede decir por el hecho de expresarte y ser como tú quieres. Entonces, cuando entiendan un poquito lo que sentimos, lo que somos, les cambia la perspectiva y no estarían discriminando mucho. Es muy difícil este tema que este personaje está excluyendo, porque hace poquito vi una actriz que tiene una hija trans y empezó a decir que por qué le quitan el derecho a su hija de ser, le estás quitando un derecho al ser humano de vivir, de ser. ¿Por qué alguien que ni siquiera tiene la delicadeza, no tiene esa humanidad, viene a decirnos a nosotras que no valemos en este mundo, que solamente hay hombre y mujer? Y sí, claro, yo tengo los pies sobre la tierra y yo sé que jamás voy a ser una mujer cis, pero soy una mujer trans y lo merezco, porque lo merezco. O sea, nací desgraciadamente en un género equivocado, pero mira, me complementé como yo quiero, ser súper feliz. Entonces, cuando se pongan un momento en nuestros zapatos, les va a cambiar un poquito la perspectiva. ¿Y eso nos puede ayudar a entender un poquito más lo que pasa en las personas? Pues la verdad es que ojalá, me gustaría pensar que sí, a lo mejor hay que dedicarlo más de un solo día para que Un mes. experimentar un poco de empatía y, no sé, compasión con otras personas, porque parte del problema es que precisamente es una persona, digamos, que cerrada a las evidencias, a la información, al conocimiento. Vamos, parte de su gabinete hay gente antivacunas, hay gente que discrimina a personas a diestra y siniestra, o sea, por todas partes, y se la pasa hablando y diciendo lo que cree sin que tenga ningún fundamento, sin que tenga ningún sustento. Y entonces va a discriminar a las personas transexuales de las escuelas, del ejército. De la cárcel, sí. También por orientaciones sexuales y todo eso. O sea, entonces se está lanzando ahorita contra todos. También mucho de lo que ha hecho y dicho, pues fue en campaña. Vamos a ver
a la hora de Laura Comazo, porque incluso, digamos, el periodo anterior que ella estuvo como presidente, tampoco hizo todas las cosas que dijo, ¿no? Que nos iba a poner el muro, que ya lo iba a completar y todo eso. O sea, hay muchas cosas que más allá de lo que diga, realmente no tiene ni la capacidad, como también le acaba de pasar ahorita contra Colombia el domingo que quiso imponer y les amenazó con aranceles y todo, y al final se tuvo que echar para atrás y no hizo lo de los aranceles y dejó de mandar a los migrantes esposados, encadenados como criminales cuando no eran criminales. Sí, la verdad. Sí, entonces son negacionistas del cambio climático, o sea, la verdad es que tienen un chorro de ideas terribles, pero pues es quien está ahora en el poder. Hubo mucha gente que desafortunadamente comparte esas ideas y votó por él, ¿no? Así como Milei en Argentina y todos esos que también se agarraron para gobernar, que tienen unas ideas hacia las mujeres, hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, o sea, contra migrantes que sean morenos, que sean pobres, o sea, porque obviamente si son migrantes blancos, si son migrantes de recursos, se les ve diferente, ¿no? Se habla diferente. Luego borraron de la Casa Blanca la página que tenía de comunicación español para personas de América Latina. Entonces van a empezar a borrar todas las cosas que son para igualdad, para mujeres, para equidad, para comunidad LGBT y todo. Se está lanzando contra todos lados porque no le interesa, porque es una persona muy ignorante, muy cerrada a estos temas y aparte muy violento, trata de ser muy impositivo, muy autoritario, pero todavía falta ver cómo se va a organizar la sociedad y cómo va a responder ante ese tipo de agresiones. Sí, pero la narrativa como tal, o sea, independientemente de si lo hace o no, que ya lo está haciendo, ¿eh? O sea, ya ordenó sacar a todas las personas trans del ejército. Ya están trasladando a todas las personas trans de las cárceles a donde él considera que deben de estar, ¿no? Y en el caso de los hombres trans con las mujeres y ¿sabes? O sea, toda esa mezcla de cosas y además esta narrativa que es donde igual me quisiera centrar un poco desde el punto de vista científico, todo el daño que esto trae consigo, ¿no? Hoy en la mañana tuve un desayuno con unos amigos y que son personas ya adultas, y que por primera vez en la vida tal vez están empezando a abrirse o estaban empezando a abrirse a entender más bien tal vez que en esta vida pues no somos blanco y negro, sino una escala de un chorro de grises, ¿no? Entonces, y ahora viene una ola tan poderosa, que eso es lo importante, tan poderosa de gente como Donald Trump, pero con todo lo que lo acompaña, como los magnates, otros presidentes de otros países, virtiendo una narrativa que independientemente si lo complete o no, si lo haga o no, como lo está diciendo, la narrativa ya está clavada en la sociedad, en la mente, en las conversaciones. Ya hay discriminación, ya aumentó la discriminación gracias a un comentario, gracias a, ¿sabes? Y eso, al final de cuentas, supongo que también pues, nos afecta demasiado, más en nuestro país, siendo un país tan cercano, ¿no? Por ahí dice un dicho que, pues, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Sí, parte del problema es que con ese tipo de discurso, con ese tipo de narrativa, está como que envalentonando a un chorro de personas racistas, un chorro de personas de grupos nazis y neonazis que están ahí en Estados Unidos. Bueno, y en otros lados, ¿no? El personaje Elon Musk se acaba de presentar en Alemania en una manifestación de un partido neonazis, haciendo incluso el saludo nazi durante la toma de protesta de Trump y todo eso. Entonces, vemos todo esto, pero vemos también en las redes cómo hay estos personajes, ¿no? Que les llaman estas Karen en Estados Unidos, estas mujeres norteamericanas que están discriminando a una persona porque creen que es latino, porque lo ven sospechoso, porque lo ven moreno, por cualquier cosa y empiezan a agredir y a discriminar y se sienten ahora como más respaldadas por la autoridad porque pues su presidente habla también en esos términos de odio, en esos términos de discriminación. Exacto. Entonces, el problema es que eso puede como encender muchas formas de violencia y agresiones hacia... Y está pasando, ¿no? Sí, hacia todas las minorías. Claro. Oye, Mía, ¿y solo hay 2 géneros entonces? Pues no, es que hay un montón. Digo, de repente escuchan en conversaciones que dicen... Mientras hablamos van a acomodar tantito. Pero sigamos. Sí, entonces de repente, bueno, anteriormente ya sabes, así vulgarmente lo voy a decir, que así era hombre, mujer, hot y lesbiana, listo, ¿no?
Entonces ahorita, pues obviamente todo va cambiando. Yo creo que en el mundo todo va cambiando, va evolucionando. Pues yo soy ochentera, o sea, me pasaron un montón de cambios y todavía sigo viendo cambios y los que vienen y todo. Y como tal, creo que también pues las personas se van identificando con sus géneros, con lo que le corresponde. Entonces, por eso se llama la bandera LGBTTQ+, que mucha gente dice, ay, esto, ya nada más digan tú eres joto y lesbiana y listo. Pero es Que no dependiendo. es así, claro. No, o sea, es que ahora sí, anteriormente era así, pero como ya les pusieron sus nombres a cada género, yo creo que sí se tiene que respetar un poquito eso, independientemente del lenguaje inclusivo que a lo mejor a mí no me gusta, a lo mejor a ti te gusta por respeto y la gente se merece hablarle así por respeto. A mí la verdad no me identifica y ni es algo que diga todo el tiempo, pero se respeta también a quien quiere que se haga. Entonces son cambios que uno va viendo y también eso de los géneros, pues tienes que respetar a la persona, ¿no? O sea, decirle, bueno, pues tú eres una mujer trans. Por ejemplo, esta actriz que hizo una película que se llama Emilia Pérez. Emilia Pérez, García. ella se molesta cuando le dicen mujer trans, que por qué a fuerzas tienes que decir el trans cuando no. Yo siento que sí es importante recalcar eso para que la gente sepa tu género. O sea, no es como que diga, ay, mira, él es heterosexual Jorge. O era, pues no, porque pues está de más, pero a mí me encanta, yo soy una mujer trans, ¿no? Tampoco como esta chica que es una influencer súper importantísima que la verdad levantó mucho también el respeto a las mujeres trans. En cierta manera, pues, mucha gente se burla, mucha gente la apoya, pero bueno, ella está ahí, Wendy, ¿no? Mis respetos. De repente ella como que, ay, no tiene tema que le hablen de vato o algo. A mí no. Me costó trabajo como para que llegue alguien y me trate de hombre y digo, no, o sea, respétame. O sea, si a ella le gusta y le hablen de vato, pues cada quien, ¿no? Pero al menos en mi caso, ¿no? Entonces, yo creo que como ese respeto debemos de dar, ¿no? Entonces, sí debemos como que aceptar los cambios, como decía, de los géneros y todo. Sí, están las lesbianas, están la transexual, transgénero, travesti, los queers, los no binarios, o sea, y obviamente ellos se identifican como tal y se tiene que respetar. De lo que hablaban hace rato, de lo de Trump, la verdad es que sí, es súper feo y es frustrante lo que está haciendo literal con la comunidad trans sobre todo. Porque, digo, para empezar, ustedes han visto casos donde, pues obviamente la gente trans, ¿no? O la gente gay en las cárceles son súper violentados, son violados, golpeados, o sea, son discriminados y tratados muy mal. Tenemos el caso de una chica aquí mexicana que se llama, ¿cómo se llama, Capira? ¿Rivas? No. Edgar, ¿cómo se llama esta chica? Una chica Rivas, algo así, que contó una historia así súper triste. Bueno, según a ella la metieron a la cárcel y todo, y pues la violaban. O sea, la violaban hasta los mismos, creo que reos las vendían, y a ver, tú vas para allá, y no sé qué. Entonces, imagínate lo que va a pasar ahorita en las cárceles con esas personas. La crisis humanitaria que va a haber, ¿no? Entonces dices, uy, qué aberración de mentalidad de este hombre lo que está haciendo es, o sea, mínimo darles un espacio, a lo mejor sí en una cárcel de hombres, pero darles un espacio que ya sería mucho pedir tal vez, pero pues es como que división de acá, porque pues sí es un rollo que se va a poner muy, muy difícil, ¿no? Entonces también quieras o no, como bien hablaban, sí hay naciones donde está viendo que está haciendo Estados Unidos para ellos copiar y agarrar el mismo sistema o a lo mejor igualarlo algo así. Y hablamos con esto de la discriminación. Claro que van a haber países donde se van a sentir respaldados por el hecho de que Estados Unidos, que es un país de primer nivel, impuso esto, ellos van a querer seguir las reglas. Y sí es cierto, pero va de nosotros si queremos seguir luchando por nuestros derechos y todo. Claro, anteriormente amigos decían, ay, ¿para qué ir a la marcha si nada más es pura putería que se van a ir a de andar encuerados y de abejita y mariposita? Sí, güey, cada quien tiene derecho a expresarse como quiera. Y perdón el decir, güey, o sea, o sea, es una palabra que a veces tengo, claro. Entonces dices, oye, pero pues cada quien tiene derecho a expresarse como sea. Digo, obviamente también por respeto a las personas que no pertenecen también como que, oye, tápate tantito, pero bueno, si aquí quieres salir, mira, se respeta y o sea, estás en un país libre y soberano, como dices, como digo y como estamos en México. Entonces, creo que también esas participaciones en las marchas sí es celebrar nuestro orgullo, pero también hay un trasfondo, ¿no? De que nos unimos para una lucha. Entonces yo creo que va de nosotros también si permitimos que pues nos pisoteen nuestros derechos o algo. Desgraciadamente ahorita vi que como que tiene más aliados este personaje, Trump,
tiene más aliados, entonces a lo mejor ahora sí viene más fuerte que la vez pasada, porque la vez pasada cuando empezó con lo del muro y el escándalo y todo, y después como que ya nada, y ya como que mira, la verdad es que perdón por la expresión, ya lo pendejeaban porque ay, no hizo nada. Pero ahorita yo siento que viene ya como que dijo, no hice esto, ahorita van a ver. Entonces ahora sí como que hay que estar más pendientes y más cuidado. Y prepararnos más al respecto, ¿no? Como comunidad, porque también, o sea, que es justo a lo que queremos llegar, ¿no? Yo, o sea, pienso en lo personal que, aunque no me gusta en lo personal como catalogarme entre izquierda o derecha, no debería ni existir tal vez esa pregunta, pero bueno, supongo que se ve una ultraderecha formándose, ¿no? Uno se da cuenta cómo se empieza a gestar un movimiento tan poderoso como es la ultraderecha. O sea, lo puedes ver en una foto. En una foto, en un evento, están los hombres más poderosos de todo el planeta, no solamente detractando a las personas en sus derechos, sino también hablando de supremacía y de conquista, ¿no? O sea, digo, no quiero entrar en otros temas, pero atacando a la humanidad con sus creencias, ¿no? Tal parece que a veces ese tipo de presentaciones o de tomas de poder también es una reverencia a una religión, ¿no? Que es, en el caso de los americanos, es como esta mezcla rara entre católicos y cristianos, ¿no? Donde por todo lo primero que dicen es, Dios bendiga América, Dios me dio la oportunidad a mí de sacar a esos delincuentes, hablando de un grupo de migrantes, ¿no? O a las personas trans o de la comunidad en general, igual agrediéndolos, etiquetándolos, pero de manera maliciosa. ¿Qué es tan difícil para el ser humano entender que estamos evolucionando, Doc? O sea, poder... Es que sí estamos evolucionando, pero para varios lados, no todos vamos Pues para es que somos el mismo lugar. demasiados, no todos podemos ser iguales, ¿no? Sí, sí, el problema es justo, o sea, quienes tienen ahora el poder y que empiezan a hacer estos gestos, estas señales pues de fascismo en realidad, o sea, son manifestaciones de fascismo, de agresión, Suave por ahora. de que quieren desaparecer, anular, o sea, esta idea, ¿no? De pensar que hay hombres, mujeres, ya y lo demás no existe, o sea, como si la realidad siempre hubiera así cuando precisamente nunca fue así, nunca ocurrió de esa forma como tal, ¿no? O sea, los muches han estado aquí en Oaxaca desde hace muchos años, que es una posibilidad distinta de vivir las cuestiones del género, pero tan no han sido así que incluso precisamente son las sociedades, muchas de las religiones, todo eso, quienes pretenden enseñar cómo tendrían que actuar los hombres, cómo tendrían que actuar las mujeres, y tratan de justificarlo luego como que fuera un discurso de lo natural, cuando precisamente si nos ponemos realmente a revisar lo natural, a revisar cromosomas, a revisar hormonas, a revisar hormonas, a revisar otras cosas, nos vamos a dar cuenta que existe la intersexualidad, que existen una diversidad en temas de sexualidad mucho más amplio, pero el problema es justo que están cerrados, de hecho ya están prohibiendo algunos libros que tienen que ver con feminismo, con libertades de derechos de las mujeres, aunque se venden como que son, digamos, la nación de las libertades, de la democracia, que quieren llevar la democracia a otros lugares pues con bombas y balazos y otras cosas. O sea, en realidad lo que estamos viendo no tiene nada que ver con libertades, está totalmente contra las libertades. Y están empezando a prohibir libros en sus escuelas que tengan que ver con posturas que no sean las cristianas, conservadoras, puritanas. De hecho, son una bola de puritanos, luteranos, protestantes y todo, pero en realidad es una bola de puritanos y empiezan a discriminar todo lo demás, y empiezan a negar todo lo demás, y empiezan a decir, las mujeres van a servir pues para la reproducción, para la casa, para las tareas domésticas, y eso es casi como que su condena o lo que les da la naturaleza a que tuvieran que hacer, y negar todas las orientaciones sexuales y todo eso. Entonces, realmente insisto, o sea, sin tener ningún fundamento, sin tener nada, toman decisiones y hablan, dicen lo que dicen, realmente sin ningún sustento detrás. Hace rato, cuando estábamos empezando, yo dije que de acuerdo a los comentarios de Donald Trump, solo existen dos géneros, o a partir de ahora, dos géneros, como siempre, hombre y mujer, y hiciste cara de sorpresa. Dame información clínica al respecto. No, pues, mira, tan fácil como que, insisto, o sea, bueno, hay una filósofa, Judith Butler, que habla precisamente de cómo los géneros son precisamente un constructo social, son un invento, son una categoría que se ha hecho para analizar en cuestiones demográficas o sociológicas, para entender cómo está dividida la población, cómo caracterizarla,
pero en realidad precisamente en cada casa nos educan de cómo tenemos que ser, cómo tendríamos que ser, a qué podemos jugar, qué colores podemos vestir, Sí, claro. si puedo usar flores o no puedo usar flores en mi ropa, si los colores que tenemos que vestir los hombres, ¿no? Y si nos ponemos un color, entonces vamos a ser sospechosos o se nos va a juzgar por eso, por las orientaciones sexuales. Y con lo que estaba platicando mía, también las discriminaciones, ¿sabes? Hasta en las mismas casas, o sea, y en las escuelas, y las agresiones, y en los trabajos, y les corre, y todas esas cuestiones por esa mirada, por esa mirada conservadora, rígida, y que, insisto, es fascista y discrimina todas las libertades posibles. O sea, y realmente no, insisto, o sea, hay todavía discusiones. Acaban de pasar en las Olimpiadas pasadas, están discutiendo de una boxeadora que le hicieron varios estudios y se dieron cuenta, primero le empezaron a etiquetar, agredir diciendo que era una mujer trans y que por eso estaba siendo tan dominante contra las otras boxeadoras. Y ya checaron y dijeron, no, pues no es trans, pero de todas formas estaba dominando a todos. Empezaron a checar que si sus hormonas, que todo esto empiezan a checar. Y empiezan a decir como que tenía una condición de odio, ¿no? cuando tenía ella por cuestiones naturales, está más fuerte que otras mujeres, pero ni siquiera era una mujer transexual y ya le estaban criticando, atacando, amenazando y todas estas cuestiones. Entonces, el problema es ¿para qué nos preguntamos esto, no? O sea, ¿por qué nos preguntamos de la transexualidad y por qué no nos preguntamos de la heterosexualidad? ¿Por qué no nos preguntamos las identidades de los hombres cisgénero y las mujeres cisgénero? Y que desde ahí tengan una supuesta calidad moral que les permita discriminar a las demás personas. Entonces, la cosa es que nos preguntamos lo que pensamos que es lo raro, como si desde un punto fuéramos unos, digamos, como que los normales, los permitidos, y pudiéramos desde ahí descalificar y juzgar a todo lo demás. Pero revisemos, o sea, qué onda con los hombres, qué onda con las mujeres, con los cis, con los trans, con todas las orientaciones, todo, pero para conocernos, no para discriminarnos, para aprender de los otros y las otras. Claro. Oye, mira, yo me imagino que, digo, hace rato decías tú, ojalá que la vida le pudiera permitir ser trans, una mujer trans, un día para que aprenda, ¿no? Y yo siempre me imagino que si de por sí, y una vez fue una discusión con un amigo, un conocido, que yo le decía, ¿cómo puedes tú definir lo que yo soy si yo mismo no he logrado a la plenitud de esa definición? Porque desde niño me estoy preguntando por qué me gustan otros niños, ¿no? No es normal. ¿Cómo crees que si yo no logro entender todo, pero lo estoy viviendo, cómo crees tú que me vas a poder decir que un libro dice o que alguien dijo que solo existe eso? Ahora, si de por sí en un niño gay o una niña gay, desde muy niño empiezas a preguntarte a ti mismo qué está pasando contigo, supongo que ha de ser un paso todavía mucho más profundo cuando no solamente te atrae tu mismo, o sea, el mismo sexo, sino que además te ves al espejo y dices, esto no soy yo. ¿Cómo le explicas eso a las personas? Pues es que fíjate, cuando somos niños como que no sabes nada, o sea, eres como alguien súper ingenuo y la verdad es que en ese momento te inclinas por juegos de niñas, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, pues me llamaban la atención las muñecas y todo eso, pero pues obviamente cuando eres niño dices, pues juegas, no tienes como esa malicia ni sabes que estás haciendo mal porque estás haciendo algo natural en ti, que es jugar con muñecas, que se supone que los niños no y las niñas sí. Entonces de repente tú juegas y tu juego normal y entonces ya tus papás se empiezan a juzgar, que por qué estás jugando con muñecas, que por qué en la carta de Santa Claus puso que quiere una muñeca, que por qué si ella es niña no pidió una muñeca, pidió un cochecito. Entonces ahí empieza ya como que el ataque de decir, güey, ¿por qué no se lo compras y deja que disfrute? O sea, que juegue, que al final de cuentas desarrolle su infancia tal cual como quiere sin que tú le impongas lo que realmente tiene que jugar o con qué va a jugar, ¿me explico? Entonces ahí viene un error de los padres desde ese momento. Entonces vas creciendo y obviamente te vas dando cuenta, por ejemplo, a mí me gustaba un niño en mi salón y me emocionaba ir a la escuela por verlo. Entonces ahí empieza como ese boom de dices, ok, entonces como ¿Qué dicen mis papás? y ahí viene lo que decías tú, pero ¿por qué si es niño a mí me llama la atención? Porque también es niño. Entonces empiezas a crecer con esa represión de decir, ok, me lo voy a callar.
te conoces a alguien que tiene o sea, tu misma inclinación y se abren y no es tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque es la única persona que te va a entender, que es la persona que siente lo mismo que tú, que no te tienes que esconder o callarte a alguien, a callarte algo con alguien. Por eso hay tantos amigos en la escuela inseparables porque te entienden más que tus papás. O sea, a mí me hubiese encantado que mi papá, bueno, mi papá no, porque nunca estuvo, mi mamá. No, es que quiero una muñeca, estuviera la muñeca. Yo feliz, o sea, hubiera crecido así de... Pero ese no hubiera definido tu Claro que no, identidad. digo, al final de cuentas no, o sea, simplemente jugar y a lo mejor me hubiera hecho feliz tal vez por el hecho de que a lo mejor yo iba a ser mujer trans, ¿no? Entonces, desde ahí viene el problema. Entonces, los papás deben de ser un poco más empáticos con los hijos y a lo mejor igual y, bueno, desgraciadamente también vivimos en un país, la verdad es que un poco machista y cuántos papás no he escuchado decir, prefiero que sea drogadito y ratero que sea puto, o sea, ya hablando así, Sí, ya sí, sí. vulgarmente. Entonces, y ahí viene la problemática. Entonces, yo siento que los papás deben ser un poquito más conscientes, un poquito más humanos también, de entender a sus hijos desde que están jugando chiquitos hasta que crecen. Porque qué feo es que tengas que acudir a otras personas para contarle algo cuando tú como papá tienes que sentirte, sí, darle esa confianza de que cualquier problema te busquen. ¿Cuántas violaciones no han habido porque cuántos padres no saben hablar sobre la sexualidad a temprana edad con los hijos? Entonces llega alguien adulto con un menor de edad y le dice, eso está bien, no pasa nada, no digas nada y se callan porque no hay una información previa. Entonces que no les dé pena hablar sobre eso con alguien menor, obviamente hay escalas de cómo explicarlo, pero también viene el rollo de que tienen que respetar en la manera en que ellos se empiezan a identificar, ¿no? Qué bonito es que un día, como por ejemplo, algo muy personal en la familia, llegó una sobrina a decirle a una de mis hermanas, y lo digo abiertamente porque así pasó, y llegó así, ¿sabes qué, mamá? O sea, yo la verdad es que pues me gustan los niños, y pues ni modo, ¿no? Entonces sí fue un conflicto para ella de cierta manera y platiqué con ella, le dije, mira, pasa esto y esto y esto, es tu hija, o sea, pues tienes que aceptar que al final de cuentas, pues es como si yo le conté un poco de mi historia, entonces como que entendió, mira, ahorita súper bien. Entonces creo que falta mucha empatía entre los padres también para que empiecen a trabajar en ese tipo de discriminación, porque a veces eso los papás lo tienen. A mí me costaron años y digo, educar suena feo pero es lo correcto, por la ignorancia que hay luego, ¿no? Me costaron años educar a mi familia para que entendieran pues mi condición. Hoy por hoy te puedo presumir que me llevo súper bien con mi familia y tengo una relación padrísima, pero al principio fue muy feo y fue un proceso de muchos años. Entonces, qué padre es cuando la familia te acepta y te apoya. Naces para empezar como alguien súper seguro, alguien que se quiere comer al mundo, alguien que va a estudiar y va a hacer una buena carrera para darle algo bien a sus papás, porque al final de cuentas siempre lo he dicho. Todos, cuando los papás ya son viejos, todos los hijos heterosexuales se echan la bolita de que, ay, cuida lo tuyo, no puedo, que yo trabajo, no sé qué. Las únicas personas que nos quedamos a los últimos días de los papás, tanto mamá y papá, somos la gente de la comunidad LGBT. La lesbiana, la trans, el gay, o como quieran, el género, como que, o sea, el género que sea de la comunidad LGBT, somos los últimos que nos quedamos con los papás. Somos los únicos que tenemos como que ese corazón de, aunque nos hayan tratado mal, aunque nos hayan rechazado, lo que tú quieras, siempre nos quedamos ahí. Y los hijos heterosexuales echándose la vuelta, ya no puedo, no lo cuido y no sé qué. Entonces, A mis hijos. ahí echen ojo porque no saben, si tienen un hijo de su familia, miren, lo digo abiertamente, es como alguien dijo alguna vez, hablando que tocas el tema de los mushes, que para mucha gente Oaxaca tener un hijo gay, una hija lesbiana y todo es una bendición. Entonces ahí nos quedamos con eso, nada más para que entiendan un poco los papás y sean un poco más empáticos. Ha de ser una línea muy delgadita también, ¿no? Porque eh, lo que platicaba mía de su familiar, pues igual digo, hasta dónde y cómo educas la mente de un niño para que, pues sí, desde pequeños puedan ver la diferencia sin sentir que tienen que formar parte de alguna, solo entenderla. Sí. Pero, por ejemplo, ahora precisamente con Trump, parte de lo que quieren erradicar es hasta la educación sexual en las escuelas.
Pues obviamente voy a echar para atrás, o sea, muchas cosas que se habían avanzado, o sea, el derecho al aborto en Estados Unidos que tenía 50 años y de repente lo echaron para atrás. Entonces, si no cuidamos bien los derechos, llegan los autoritarios, llegan los fascistas y los echan Que para nosotros atrás. vamos a estar regresando a nuestros derechos y la libertad. Pero chequen quiénes son los que a cada rato andan pidiendo la intervención de Estados Unidos. Es precisamente el problema, yo digo, el problema no es Trump. El problema es que hay mucha gente que tiene la misma ignorancia y los mismos odios y la misma homofobia y la misma transfobia que Trump, ¿no? Porque tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Bueno, las personas transexuales en América Latina tienen una expectativa de vida muy baja precisamente por muchos asesinatos por odio, por xenofobia, pero no nada más es de América Latina, o sea, también pasa en Estados Unidos y pasa en muchos otros países, ¿no? Entonces, hay que empezar a revisar precisamente todo eso, es realmente lo que tendríamos que empezar a ver cómo erradicarlo, ¿no? Todo el sufrimiento, el abuso sexual. Si se pueden ver realmente, por ejemplo, quieren sacar a las personas transexuales o han querido sacar a personas de diferentes orientaciones sexuales, no heterosexual, de las escuelas y todo eso, porque creen que van a contagiar o van a abusar, cuando realmente se ha visto que la mayoría de casos de abuso sexual son de personas heterosexuales y también, ni hablemos de cuántos casos de abuso sexual por personas de iglesias, de grupos de Boy Scouts, las cosas, pero en lugar de que revisen realmente dónde están ocurriendo los casos de abuso y cómo se va a cuidar eso, la idea simplemente como de erradicar, desaparecer el género y todo eso, es lo que están haciendo, pero hay que revisar qué onda, insisto yo, con toda esa homofobia y transfobia que tenemos ahí introyectada, porque es lo que hemos aprendido por las iglesias, por la educación, También así era en México, pues tú decías hace rato de los 80, yo digo, desde los 70 ando yo por acá, nos digo en los 70, en los 80, cómo se hablaba, cómo en los medios de comunicación, además eran clichés que discriminaban a las personas de la diversidad sexual. Y nada más formas para agredir, hacer chistes simples, baratos, para estar burlando y discriminando de sectores de las personas. Pero insisto, o sea, sí Trump, pero ¿qué onda con todo lo que está alrededor de él? Y digo, y también aquí en México tenemos gente que cree que están a favor de ese tipo de ideas fascistas. Sí. Justo por eso hacía el comentario hace rato, ¿no? De este dicho de que estamos tan cerca tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, hay una repercusión bastante fuerte en nuestra sociedad, porque estamos aquí al ladito, pero pues no nada más nosotros, en todo el mundo. Entonces, regresar 50 años de derechos, de libertades, ¿ustedes lo ven probable que eso pase en México? Es que como decía hace rato, depende de uno, ¿no? O sea, el gobierno puede imponer y su gabinete puede decir y todo, pero también nosotros debemos defender nuestros derechos. Entonces sí, yo Pero creo es que la mayoría pone a la gente ahí a gobernar. O sea, ese hombre está ahí porque la mayoría de su país votó por él. O sea, lo que te está diciendo es que la mayoría de la votaron gente... por él. Exactamente. Y ve todo lo que... La mayoría de la gente Porque cómo piensa... está también su sistema electoral, no necesariamente necesita tener todos los votos, simplemente por cómo está su sistema electoral, puede que también. Pero sí, a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? O sea que cuando sale Trump, yo digo, no se preocupen, es un payaso, y de repente veo que hay muchos que están apoyando al payaso, ¿no? Digo, Milei en Argentina, algo parecido, ¿no? O sea, que uno pensaría de que no, o sea, no va a pasar, y luego ves que hay mucha gente que está apoyando eso. Por eso digo, también, ojo, hay que checar en México con los discursos que tenemos de odio, también con las discriminaciones que tenemos aquí hacia la comunidad LGBT. Tenemos que ver todo eso que sigue pasando. E incluso la misma comunidad Mushe, que de alguna forma son, digamos, pareciera que más aceptados. Ya tienen una serie en Netflix y todo el asunto. Padrísimo. Pues. Sí, o sea, entonces parece que son más aceptados, pero la verdad es que también tienen unos costos y tienen que pagar unas cuestiones como hacerse cargo de las madres, de los padres, y si hay un Cierto estigma. Una forma de discriminación, sí, si hay un estigma, no es que esto ya lo hayamos superado, Pero o sea, ahorita que Estados Unidos está muy mal y nosotros los sentimos como ya estamos muy bien, ¿no? Aquí en México también tenemos muchos problemas de discriminación todavía, hay mucho odio, insisto. Aquí pero somos un país de libertad, o sea, hay gente, porque hay gente así en todo el mundo, ¿no? Pero realmente seguimos siendo un país que defiende su libertad, o sea... Y sí lo he notado, fíjate que de años para allá a años para acá, la verdad es que solo se ondeaba la bandera LGBT, la del arcoíris, ¿no? De colores. Pero de un tiempo para acá he visto más que se ondee la bandera trans. Y eso a mí me dio mucho orgullo verlo y empezarlo a ver por
por el hecho de que seamos más visibles. Por ejemplo, como bien decía, sí, claro, anteriormente los programas de televisión que eran como los más populares, hablamos de la cadena Super Mexicana Popular, que ponía, sí, habían programas donde la verdad es que sí, o sea, ponía personajes gays que a lo mejor, y por ejemplo, hablamos de un programa Mujer Caso de la Vida Real que no se burlaba de un personaje gay o una travesti o una trans, no, o sea, pasaban historias, hubo una historia con Alejandra Bogue donde una chava que era de la vida alegre le dejó un niño, bueno, el punto ahí de que ella lo cuidó y todo el rollo. Entonces, ahí sí le estaban dando como ese apoyo a la comunidad trans porque están mostrando en la parte humana donde sí podemos también ser madres o también podemos hacernos cargo de niños y no corre peligro con nada porque no estamos tratando como de sacar ventaja o de violación o esas cosas. Claro que no. O sea, es un ser humano y está solito, está chiquito, pues podemos también, entonces, pero habían otros programas como por ejemplo de comedia donde ya era como una mofa, que se burlaban y que esto, entonces ya era como esa parte donde sí incomodaba a cierto grupo de la comunidad LGBT. Alguna gente sí le daba risa, está chistoso, pero sí se mofaban de ello, entonces, Y es una forma de educar a la gente, porque entonces tú de niño lo ves y dices, chin, a mí Se vale también me burlarme de gustan estos. esos niños. Y van a pensar que soy así, ya no se van a burlar de mí. Entonces va a y es que sí pasaba, o sea, en la escuela los chamaquitos que te hacían bullying, ya está fulanito el personaje del programa, ¿no? Entonces, hasta sí, te apoyan el apodo, el nombre. sí, exacto, entonces, Paul, por ejemplo. Entonces, De Edgar no van a estar hablando. entonces sí he visto como un poco de avance en eso, porque ahorita con el reality de la Casa de los Famosos, pues pusieron a Wendy Guevara y la verdad es que pues al final de cuentas hizo su labor y al final de cuentas sí levantó un poco más el estandarte, la bandera trans y la gente ya lo empezó a ver con empatía porque entendió y porque ella pues es... Contó su vida, su trabajo. Ándale, entonces eso también quieras o no, la gente cuando se toma el tiempo de conocer a alguien trans, ya sea hombre o mujer, y entienden parte de lo que fue su vida, todo lo que han pasado, sí les cambia la perspectiva un poquito y como que ya te ven de manera diferente, ya no te ven como de así, ya te ven así de ay, hola o algo, ya sabes. Por eso la importancia de las etiquetas. Porque no sé por qué la gente detiene las etiquetas. Está bien que sepan quién eres y qué eres, porque si no, ¿cómo lo entendemos los demás? ¿Cómo lo reconocemos los demás? Sí, además es fundamental empezar a visibilizar todas nuestras diferencias para poder dar atención a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, se considera la comunidad LGBT por lo regular, hace rato hablabas de no mencionar partidos políticos, pues la verdad nada más lo usan con fines electoreros, nada más en campañas, pero realmente no se están considerando para programas, para políticas públicas. Por ejemplo, personas adultos mayores de la diversidad sexual no tienen políticas públicas que traten de darles condiciones, porque obviamente muchas veces no va a tener hijos, hijas que les cuiden, o no van a tener pensiones de retiro o alguna cuestión. Y cuando ves todos los programas dirigidos a adultos mayores, pareciera que todos somos heterosexuales. Entonces, esas ideas de Trump tan locas y descabelladas, pues aquí también las estamos viviendo. Entonces, hay que revisar, por eso digo, o sea, cómo estamos viendo nuestras diferentes condiciones, situaciones, para empezar a tener medidas políticas públicas adecuadas para las necesidades que tenemos todas las poblaciones que habitamos este planeta. Claro. A ver, última pregunta y desde su muy personal punto de vista, ¿ustedes creen que esto que está pasando en Estados Unidos, esta ola y no importa si de qué lado, pero esta ola de discriminación, de segregación, de supremacía, creen que nos llegue aquí a México? ¿Ustedes ven a México en la situación social que está ahorita Estados Unidos? O sea, ¿vamos a regresar otra vez a escondernos? ¿Qué creen que pase? Pues bueno, para empezar yo le pido a toda mi comunidad LGBT, trans, queers, no binarias, todo aquí en México, por favor, únanse para que esto no pase aquí en México. Ya hemos avanzado en muchas cosas y en demasiadas cosas como para venir a retroceder. Entonces nuestro país es muy diferente. No somos tan cerrados, yo creo. Creo que somos personas buenas. Por eso México, por eso casi todo el mundo ama México y venir a México. Entonces hay que unirnos para que eso no pase y también respetarnos entre todos y yo creo que si hacemos la unión, no creo que pase, que esperemos que no, ¿verdad? Porque también hay una parte donde pues sí nos va a tirar
piedritas y cosas y nos va a poner el pie en el camino, entonces va a depender de nosotros si nos dejamos joder por eso. Y perdón mis expresiones de repente, pero a veces hay que hablar así para que también llegue a, pues, a la gente que le gusta eso. Sí, claro. Yo creo que siempre ha habido estas formas de discriminación. No es algo que Trump viene a traernos. Él lo inventó. O sea, eso ya estaba desde antes. Y Estados Unidos siempre ha sido muy racista. O sea, siempre han tenido como apartheid con los negros. Fueron esclavos. O sea, siempre tuvieron eso. Y les trataron menos que como humanos. Todo el tiempo. Entonces, también ha habido otros sectores que han luchado por esas otras cosas. Entonces, y decir que aquí en México estamos libres de eso tampoco es cierto. Aquí también hay racismo, y hay racismo en Yucatán y en Quintana Roo y en la Ciudad de México y en Monterrey ni hablamos. O sea, hay un racismo terrible, me parece, en el país. Entonces, no es algo que tengamos ya superado y que tengamos así como que relajarnos y decir esto ya pasó aquí en México, no, el problema es de Estados Unidos y acá, no. Por eso puede ir. Yo me atrevo a decir que todos tenemos algo de homofobia, transfobia introyectada, porque así se nos educó. Pues México ha sido también un país predominantemente judio-cristiano, por decir de alguna forma. Hay varias religiones, pero principalmente judio-cristiano. Y muchas de las creencias y muchas veces cosas que en algún momento fueron pecado, pues luego se hicieron enfermedad, ¿no? La misma homosexualidad, la misma transexualidad, en algún momento fueron consideradas como enfermedades mentales. Ahora ya fueron sacadas de los manuales de la salud mental, tanto la homosexualidad como la transexualidad, pero, insisto, la gente de ciencia, digamos, médicos que se dedicaban a eso, seguían discriminando con las mismas creencias. Entonces, eso ha pasado y seguirá pasando. Y si no nos organizamos, si no hacemos trabajo realmente para compartir educación, para compartir derechos, para hablar de estas cosas, llevar estos contenidos a redes y empezar a discutir, como decías hace rato, con las tías panistas y con todas y con todos, porque realmente esto es algo que nos tenemos que organizar todos y todos como comunidad para darle frente a esto. O sea, a mí me parece terrible en algunos de los grupos que estoy, o sea, que veo que, no sé, Trump diciendo las cosas que está diciendo, que si el Golfo de América va a ser el Golfo de México y todas esas loqueras que trae. Y luego en algunos de los grupos que estoy de WhatsApp, hacen memes de las respuestas de México cuando digo, tendríamos que estar criticando los señalamientos de allá, ¿no? Pues, o sea, parte del problema que dicen que ocurrió aquí en la conquista fueron que todos los grupos de acá, todas las etnias estábamos peleadas, estábamos divididos todos contra todos, y que por eso, aunque no tenían tantos soldados, se pudo lograr, digamos, la conquista porque estábamos todos divididos. Y dicen que lo mismo pasó cuando Estados Unidos llega con nosotros. También había muchos grupos y aunque no tenían tantos soldados, pues se aliaron con estos grupos y pudieron dominar y quitarnos ese pedazo de nación. Entonces, si seguimos acá los divididos, y les digo, si de ahí aquí todavía parte que están todavía con ideas de Trump y este tipo de situaciones, seguimos todos divididos, pues así va a estar más complicado el asunto. Sí. Y de ser así, pasaba a poner bastante difícil, ¿no? Yo siempre digo igual que tengo una teoría respecto a esto, porque yo creo que yo soy muy fan de los X-Men. Ay, yo también. Y siempre pienso que las personas que somos parte de la comunidad somos X-Men, porque tenemos como ese gen diferente, ¿no? O sea, y como que toda la historia de estas películas, por muy ridículo que parezca lo que voy a decir, siempre tiene que ver con una segregación social. Los raros son los que tienen poderes, pero los que tienen poderes son los que dominan el mundo. ¿Me explico? Y nosotros somos una comunidad con superpoderes. Somos artísticos, ¿no? Somos, exacto, lo que acabas de decir, ¿no? Sin caer en el de que es que la mujer es la que se queda con la mamá o el hijo porque es gay se va a caer. Pero es real, o sea, el corazonzote que a veces ¿sabes? Nos cargamos en la comunidad, nos los ha enseñado ese dolor, esa segregación, esa discriminación. Entonces, pues sí, somos una gente diferente. A veces entiendo como persona que los demás se hagan tantas preguntas y a veces entiendo por qué el odio, pues no cualquiera puede ser como nosotros, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicar y pues espero que nos podamos ver en otra ocasión y
chismear otro tema. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y sí, ojalá en verdad sigamos hablando de estos temas porque en verdad que es fundamental estar educando, divulgando, hablando estas cosas, discutiendo estas cosas y no nada más aceptando que nos las impongan desde arriba. Exactamente. No, y yo agradezco muchísimo. La verdad es que siempre que tengo oportunidad, como le comentaba, de que me invitan a ese tipo de espacios, los aprovecho porque es una manera de expresar y que la gente desde sus casas, que el que ven los podcasts y todo, entiendan también la problemática que hay de este lado, ¿no? Entonces creo que es importantísimo aprovechar estos espacios y muchísimas gracias por la invitación. Y pues no se dejen influenciar por ese tipo que está haciendo unas cosas muy feas. Yo le digo que es como un anticristo del 2025, entonces ustedes saben si lo siguen. Muchísimas gracias. Seguro nos vemos pronto en otra. Esperemos que así sea. Que estén muy bien. Gracias.